sí mi autoestima estaba, pero destruida, porque de pronto no entendía por qué mi mamá me había dejado. Para mí, como niña, mi mamá me abandonó. Y ahora es el miedo de ahora dónde voy a vivir, ¿no? Claro. O sea, con el temor de qué tal si llego un día y ya no tengo casa. Sí veía que no había alguien, un adulto de confianza, en quien yo pudiera decir, híjole, la estamos pasando bien mal, ayúdanos. Sí fue muy difícil ir como armando como una personalidad real, ¿sabes? Claro, era todo máscara y armadura. Totalmente, ¿no? sí, y era como, ¿cómo estás? Bien, súper bien, como que si mi vida era perfecta. Esta pérdida, afortunadamente, la viví completamente diferente. O sea, yo hoy por hoy fueron muy poquitos los años que viví con mi mamá y con mi papá, pero aprendí muchísimas cosas de ellos. Ya no están físicamente, pero estoy honrando su memoria, pues haciendo todo lo que hoy hago, ¿no? Hoy en Hijos del Caos nos acompaña Shendel Monroy, la menor de 3 hermanos. Su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de sus padres, una etapa en la que se sintió profundamente perdida. Con el tiempo encontró en distintos procesos terapéuticos el espacio que tanto buscaba, y ahí descubrió también su vocación. Hoy Shendel se siente honrada de poder acompañar a otras personas en sus propios procesos de duelo. Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, y hoy tenemos el gusto de recibir como invitada a Shell Monroy. Shell, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Es un gusto tenerte aquí y gracias por contarnos tu historia, por compartir con nosotros un poco de cómo fue tu caos y todo tu camino de sanación. Sí. Entonces te voy a empezar a hacer unas preguntas y de ahí partimos. Claro, muchas gracias por la invitación y por el foro. Gracias, no, es un gusto para mí y de verdad siento mucha gratitud de que quieran venir y te agradezco. Gracias. Cuéntanos entonces cómo empezó tu vida y qué fue lo que hizo que cambiara en tu infancia todo. Mira, creo que tuve una infancia como muy normal, por decirlo así. O sea, era una casa conformada por mamá, papá. Tengo 2 hermanos, una hermana que me lleva 9 años, un hermano que me lleva 7 años. Entonces sí es como una brecha bastante amplia. Sí. Pero mi mamá era educadora, mi papá trabajaba en el gobierno, entonces, pues bueno, éramos como una familia como común, ¿no? Todo empieza como a cambiar o a modificarse a raíz de que mi hermana de 16 años tiene una bebé, ¿no? Desde ahí como que mi cabeza no entendía muchas cosas. Primero, porque a los 15 años le hacen una cirugía corazón abierto, ¿no? Como que no entiendo muy bien qué pasa. Y a los pocos meses, pues llega con una bebé en brazos, la cual me dicen que es mi hermana, ¿no? Entonces, es como, no entendía, decía, pero como mi hermana tan chiquita y llega con un bebé, pero es mi hermana, pero ¿qué pasa, no? Yo Claro. tenía ahí 8 años. Entonces, desde ahí como que hubieron como muchos desajustes en mi cabeza. Claro, ¿no? y ya estabas grande para entender de dónde vienen los bebés. Exacto. O sea, tu mamá no se embarazó claramente, entonces Claramente algo no. estaba raro. Exacto, entonces como que no entendía muchas cosas. Mi hermana los últimos meses de embarazo pues no estuvo en casa, entonces como que yo no entendía muchas cosas, pero tampoco preguntaba, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, pues bueno, cambia un poquito la dinámica en casa. Mi hermano se fue a vivir unos meses a Monterrey también con uno de mis tíos, entonces como que hubo demasiados cambios y yo sin entender. 2 años después, es cuando operan a mi mamá. Yo no me entero ni siquiera que estaba enferma, no sabía absolutamente nada, ¿no? Nada más un día recuerdo que ella me dice, se despide de mí, nos vemos en unos días, me van a operar, todo va a estar bien, okey.
y pues no recuerdo exactamente cuántos días después, me dicen: "Tu mamá está muy grave, te vamos a llevar al hospital". Okey. Y yo, pues, okey, ¿no? Ponte un vestido, arréglate, bla, 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 bla. No, pues, yo era menor de edad, tenía Ujú. 10 años, no sé cómo consiguieron que yo pudiera ingresar a terapia intensiva, Okey. ¿no? Entonces, nada más me dijeron: "Tú tranquila, vas a entrar a ver a tu mamá". Y entonces, de verla sana, de verla bien, de verla normal, entró a un cuarto, pues, o sea, tengo muy grabada la imagen, ¿no? Mi mamá entubada, el ti, 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 ¿no? De Ujú. las Sí, máquinas, o sea, fue un gran impacto para mí, sí. ¿no? Obviamente, pues, no se podía mover, no hablaba, no nada, ¿no? Entonces, pues, yo entré con mi abuela en Okey. ese La momento. mamá de tu mamá. No, Ah, era la esposa, la segunda pareja del papá de mi mamá. okey, Ajá. okey. Entonces, pues nada, fue así como, bueno, ya la viste, bueno, ya despídete, bye. O sea, tu mamá estaba inconsciente, ya Estaba no. inconsciente, ya Okey, estaba en estado de coma, ya estaba en okey, estado sí. vegetativo. Eh, lo que entiendo es que fue por una negligencia médica, Uy, una mala praxis, y pues quedó en estado vegetativo, mm, ¿no? O sea, solamente le iban a hacer una esterectomía y resultó en, pues, muerte cerebral sí, y pues ya no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? sí. Entonces, después de que la veo, pues, pues ya me avisan que ella ya murió y entonces de ahí vienen otra vez un montón de cosas, ¿no? Ujú. Yo seguía con mil dudas, yo decía, pero pues es que mi mamá me dijo que todo iba a estar bien, Sí, ¿no? No entiendo qué pasó, ya no está, nadie me dice nada. Y pues en el velorio era, no, pues yo entiendo hoy, ¿no? Como adulto, entiendes que las palabras que te dicen son como, pues, buscando el consuelo o claro, tratando de encontrar, sí. pues, sí, este consuelo, ¿no? Y, pues, son palabras que me quedaron muy grabadas de: "Ya no llores, no estés triste, Ay, tienes que ser fuerte, tienes que estar bien por tu papá, por tus hermanos, este, por la hija de mi hermana, ¿no? Por sí, Mafer, pues, se convirtió realmente en mi hermana, ¿no? claro, Y además, pues, como en cuidadora directa de ella, claro. ¿no? ¿Ella ya Entonces, qué edad tenía? ella tenía 2 años, o Muy sea, también chiquita. estaba muy Sí, chiquita, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Como este shock de, bueno, pues sí, no puedo estar triste, claro, porque si me Ujú. pongo triste Ay, y no. si estoy llorando, pues no, 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 mi papá se va a poner triste, ¿no? Y para mí mi papá era mi adoración, o sea, Okey, éramos, o sea, sí me sentí desplazada un poco cuando llegó mi sobrina, porque pues era el juguetito nuevo, ¿no? claro. Pero mi papá como que siempre estuvo, a raíz de que muere mi mamá, pues nos llevaba de viaje a todos lados, que Mm, vámonos así a un pueblito, vámonos, o vámonos a Cuernavaca, o vámonos a Acapulco, y ya nos llevaba a sus 2 chamacas, le encantaba ujú, manejar, entonces nos llevaba y todo, pero sí fue muy complicado. Mi hermano, pues ya trabajaba, mi hermana tuvo que trabajar, ujú. entonces sí la dinámica familiar cambió muchísimo. Qué fuerte que te hayan dicho esas cosas. O sea, qué fuerte lo que viviste, pero qué inconsciencia, la verdad. Digo, hoy en día ya lo sabemos y yo creo que mucha gente no lo sabe y con afán de ayudar y con buena intención siguen diciendo esas cosas. Y qué daño le haces a un niño sin dejarlo sentir su duelo, ¿no? Y sentir lo que siente y embotellar todo. Uf, me dolió eso. Sí. ¿Y y qué pasa después? ¿Qué pasa 3 años después de la muerte de tu mamá? Bueno, durante ese proceso, había como muchos temas con la familia de mi mamá, ¿no? Okey. Como que quisieron decidir sobre el futuro de nosotros, de mis ¿Sobre de tu hermanos. papá? Exactamente, ¿no? Okey, Como si tú no existes y pues nosotros nos hacemos cargo mejor, ¿no? okey. Entonces, como tratando de tomar decisiones de tú, mira, Carla, mi hermana mayor, tú para acá y ella para acá. Entonces, pues obviamente, pues mi papá, Sí, pues no, yo creo que fue muy firme en ese momento. No sé cómo le hizo, pero bueno,
también le viene una enfermedad, ¿no? Él era diabético. Entonces, poco a poco fue también decayendo su salud. 3 años después, le da un infarto. Ay. Me tocó estar justo sola en casa con él, con una amiga. Ese día fuimos al museo de temas de la escuela. Se quedó a dormir en casa conmigo y de verdad lo agradezco muchísimo. No sé cómo lo hubiera hecho. Y pues mi papá se empieza a sentir mal, me duele, me siento cansado, empezó a sudar, bla, 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 y ahí fue la última vez que lo vi. Se lo llevaron al hospital y le dio un infarto al miocardio y muere. Ay, qué triste. Sí, pues además fue súper complicado porque estaba yo sola con mi amiga y con La bebé, con la claro, pequeña, claro. ¿no? Ya un poquito más grandecilla, pero mi hermana estaba en una graduación, una boda, algo así, pues en ese momento creo que no había Sí, celulares. no, ¿qué hiciste? ¿Tú hablaste a la ambulancia? En el edificio donde vivo también estaban mis tíos, entonces pues ok. llamé a mi tío y él Ok. llamó a la ambulancia y ya fue cuando se lo llevaron, ¿no? Y hasta que regresaron mi hermana del evento, pues ya le avisaron y mi hermano estaba de viaje, él trabajaba en conciertos y en eventos fuera de la ciudad, entonces cuando regresa pues se lleva la noticia de que pues papá ya no está, ¿no? Uf. Entonces, otra vez, un golpe durísimo, ¿no? Sí. ¿Qué te acuerdas qué sentiste en ese momento? En ese momento fue como Ay, otra vez lo mismo, y lo más complicado fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? claro. ¿No? Porque era como con toda esta situación de si con papá querían hacer todo esto, Claro. ahora sin él, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Claro. Ahora, pero tengo que ser fuerte, Sí, ¿no? pero no puedo Claro. llorar, pero tengo que estar bien y no, hay que ver, hay que resolver, hay que hacer muchas cosas. Uf. ¿Y qué pasa? ¿Quién se empieza a hacer cargo de ustedes? ¿Qué sigue en tu vida? Pues, en realidad, quien se hace cargo de la casa, pues, son mis hermanos, Ok, que ya ¿no? son mayores de edad, ya. Sí, son adolescentes, ¿no? Ok. Mi hermano todavía no era mayor de edad, tenía ok. 17 años, Wow. o no, sí, ya. No, sí, ya era mayor de edad en ese entonces, con lo de mi papá. Y pues entre mi hermana y mi hermano, pues mi hermano se queda con la plaza de mi papá, entonces Ok. pues ya se mete a trabajar en una oficina ya de lleno. Mi hermana, pues trabajos, bla, 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 y pues tú lo que te toca es estudiar, no dar lata, no dar quejas y hazte cargo, ¿no? Y a tu hermanita cuidarla, Y ok. ayuda con ella, con Mafer, porque pues está chiquita y pues nosotros tenemos que trabajar y, pues, ¿no? Entonces era como de, pues, Sí. o sea, de verdad todo cambia, ¿no? Y bueno, ante toda esta situación, el departamento en donde vivíamos, bueno, donde todavía vivo ahí, en ese momento no estaba como legalmente arreglado todo, ¿no? Ok. Mis papás tenían un departamento suyo, bla, 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 lo venden y nos vamos a vivir al edificio del abuelo, ¿no? Del papá de mi mamá. Pero pues mueren mis papás y entonces empiezan como pues las advertencias de, pues ya, pues tienen que salirse de ahí, empiecen a buscar en dónde tienen que ¿Cómo? vivir ¿Quién les porque decía eso? la esposa de mi abuelo. ¿Tu abuelo ya no vivía? Mi abuelo sí, Ah, todavía y él vivía, pero no. la relación con ellos, al menos yo nunca viví una relación como, pues como estrecha, o sea, Ok. siempre me sentí como fuera de, ¿no? Como tú no perteneces a, como justo como éramos los nietos de la primer pareja de mi abuelo, entonces ok. éramos como, ustedes no, y los que sí son hijos de mis hijos, Ah, todo lo que quieran, ¿no? ¿también eran hijos de Entonces, tu abuelo? O sí. sea, ok. Exacto, entonces Ok. ya eran La como de nueva su nueva familia. familia Ok. y entonces eran como, bueno, sí los invitamos, pero no, No como tanto. medio con muchísimas diferencias, ¿no? Yo las viví, creo que mis hermanos quizá no tanto, Ok. pero yo sí las viví O sea, demasiado. tenías Bueno, como, digamos, primitos de tu edad que eran. eran más o- chiquitos, ok. pero sí se notaba Se veía. muchísimo la preferencia, ¿Y qué sentías totalmente. tú en eso? Pues no me sentía parte de, o sea, yo me acuerdo que
en diciembre, cuando regresábamos de las vacaciones de Navidad y todo el mundo bien entusiasmado y preguntaban las maestras, ¿y ustedes cómo la pasaron? ¿Y cómo fue su Navidad? Y yo decía, por favor, que no me pregunten, que no me preguntes, porque mi Navidad fue horrible. Sara, llegabas, cenabas y siéntate y no había como esta convivencia con más primitos o que me hicieran parte de, o sea, siempre me sentí como que no pertenecía, Sí. ¿no? Me sentía muy fuera de. Entonces, pues ahora sin mi mamá, que creo que era la persona que unía, ¿no? Un poco, Claro. pues de pronto ya no tenía ni pies ni cabeza y ahora es el miedo de ahora dónde voy a vivir, ¿no? O Claro. sea, con el temor de qué tal si llego un día y ya no tengo casa, qué tal, qué va a pasar con mis cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar Sí. con mi casa? O sea, Sí. ¿dónde voy a vivir? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Y tu mamá tenía hermanos o hermanas o sea, tíos que te protegieran o algo que velaran por ti o nada de eso? Pues sí tenía hermanos de la primer pareja, o sea, Sí, de su sus mamá y hermanos, sus hermanos. hermanos de la segunda pareja, ¿no? Okey. Pero no sé por qué le tenían como miedo a mi abuela, o sea, a la segunda esposa, Okey. a la segunda pareja de mi abuelo. Entonces, como que la familia, tanto la de mi papá también, como que se hizo a un lado. Y pues los hermanos, medios hermanos de mi mamá, como que yo solo recuerdo que de uno de mis tíos, sí hubo apoyo. Creo que me becaron como a la mitad en la secundaria Ujú. y él pagaba la otra parte, Mm. ¿no? Pero terminó la secundaria y hasta ahí. O sea, yo no sé si ellos no conocían o no sabían realmente cómo estaba la situación, ¿no? Okey. Pero digo, yo estaba como muy chica, no se hablaba mucho como Ujú. de eso, Sí. pero sí vivía yo con mucha angustia. Y sí veía que no había alguien, un adulto Ujú. de confianza, en quien Mm. yo pudiera decir: "Híjole, la estamos pasando bien mal, ayúdanos", Claro. ¿no? No había en ese momento. Creo que recibimos más apoyo de pronto de la mamá de uno de los mejores amigos de mi hermano. La verdad es que estamos eternamente agradecidos porque se convirtió en enfermera casi 24/7 de mi papá, Ah, ¿no? O okey. sea, lo cuidaba, estaba, le daba de comer porque ya al final ya no controlaba muy bien. Entonces estuvo súper pendiente de él. Entonces, pues eso, ¿no? Una mamá de una de mis amigas también, de pronto es que necesitan, ¿no? Ujú. Como estos apoyos, pero realmente de la familia como tal, pues no había, o sea, no había alguien de confianza a quien te acercaras y entonces eran como unos adolescentes cuidando de unos niños, ¿no? Claro. ¿Y cómo era para ti, o te acuerdas qué te decías a ti misma de sentir que tenías tanta gente alrededor, pero tanta soledad y nadie en quien confiar? Pues es que como que yo creo que trataba de no pensar en eso en realidad, Okey. ¿no? O sea, era de hacerme cargo mejor, Ujú. ¿no? O sea, no era algo que pensara Claro, como, no, era como instinto de, yo creo que supervivencia. totalmente, totalmente, como de, a ver, tengo que ir a la escuela, Ujú. no puedo perder la beca, Ah, okey. porque entonces, ¿qué va a pasar con el dinero? Digo, nos dejaron seguros de vida, bla, 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 pero también por mi situación, que yo era menor de edad, mis hermanos menores, o no tenía yo un tutor legal, Mm. entonces se complicaban cosas, ¿no? Pero era ese temor, ¿no? De no puedo perder la beca, Sí, porque ¿cómo voy a seguir estudiando? claro. ¿No? Y entonces era de, bueno, pues entonces tengo que, o sea, como que también era yo súper desganada, porque también recuerdo que o sea, en casa luego eran peleas con mi hermana, porque, Mm. pues, se convirtió en la mamá de Claro. todos, ¿no? Y era de arregla esto, arregla tu cuarto y la ropa y bla, bla, bla. Y yo, no quiero. O sea, esta Sí, rebeldía de, ¿por qué lo tengo que hacer yo, no? De claro. no quiero. Entonces era como de, sí quería resolver, pero de pronto era como este reproche de, ¿por qué lo tengo que hacer? Claro, como Por que tuviste que crecer. tuve que, sí, o sea, tuve que hacerme cargo, pero además era como de, pero tengo que mostrarme que estoy muy bien. Claro. ¿No? Porque aquí no pasó Aparentar, nada. sí, exacto.
aparentar. Qué fuerte cómo se acostumbraba, y en muchas familias aún se acostumbra a evadir Ujú. para, no sé si es para no lidiar con el dolor o para no hacerse responsables, no sé cuál es Claro. el motivo, yo creo que lo hacen muy inconsciente también, Ujú. pero me cuesta mucho trabajo pensar en cómo evades una situación cuando hay 4 niños de por medio que Exacto. necesitan familia. Sí. Sí, no, Guau. o sea, sí fue sumamente complicado y hoy que lo veo como de este lado, ya como Ujú, un adulto, digo, qué complicado para mis hermanos. claro, Qué difícil tarea para ellos de, pues ahora de ser, ¿no? De ser chavos que puedes ir a fiestas y bla, bla, bla. Era ahora tienes a tu cargo a 2 niñas, sí. ¿no? Para este entonces, tu hermanita sobrina, ¿sí ubica que tu hermana es su mamá o cómo está la relación ahí? Sí, ya después ya como que se le planteó que era su mamá, pero ella pensaba que mi papá era su papá. O Okey, sea, como que también mucha hay confusión. demasiado, demasiado. Y creo que nunca preguntábamos. También eso era como algo como muy de la familia, como que mejor ni pregunto Claro, y mejor sigo en lo mío. claro, porque Yo ya te enseñaron que no se va a hablar de eso. claro, Y porque yo creo que como niño, digo, no sé si esto es lo que te pasaba a ti, pero te da miedo. claro. Si te están mostrando con el ejemplo que calladitos es más bonito todo y que no se va a hablar y te esconden cosas tan evidentes como un embarazo o el Exacto. nacimiento de una niña que claramente no es tu hermana, Ujú, pues sí, ¿con qué confianza llegas y preguntas? ujú. ¿Y cómo era tu relación con tus hermanos en temas de, por ejemplo, de darse amor entre ustedes, de abrazarse, de llenar esos vacíos? No, nunca fuimos una familia como de decir te quiero, de te amo, de apapachos, nada. Ni de tus papás hacia No, ustedes. no, como Okey. que yo, o sea, sí recuerdo que de pronto mi papá conmigo era como más cariñoso, pero como que sus formas de amor eran distintas, ¿no? Okey. O sea, mi papá era como en la cocina, en la comida, y mi mamá era como que en lo dulce o Mm, o compartir como momentos de otro tipo, ¿no? okey. Entonces, sí sí hubo como un cambio en mí, o sea, pero ya mucho más grande, y hoy por hoy soy de las que les dice: "Te amo", a todo mundo, casi, casi, ¿no? Me Claro. gusta expresarlo, me gusta decirlo, sentirlo, pero creo que también la forma en la que ellos me manifestaban su cariño era a través del cuidado, ¿no? Okey. Y te sentías amada. Y me sentía cuidada, Okey. me sentía sí, yo decía: "Es que somos aún una familia tan chiquita Ujú. que no podemos estar como enojados". Entonces, Mm. no se los decía, pero como que buscaba yo como que la manera de a ver qué hacemos, De ¿no? saber que te querían, Pero ¿no? también era difícil porque, mi hermano era muy reservado, era muy callado, Okey. y con mi hermana la relación de pronto era complicada porque era como, pues, yo empezaba ya la adolescencia y Mm. empezaba a crecer, y entonces era unas frases constantes de: "Pero no vayas a quedar embarazada, pero no la vayas a regar, pero no Mm. bla, bla, bla". Y yo decía: "A ver, ni siquiera me han hablado aquí de cómo es un periodo, Claro, ¿no? Cómo vivir mi periodo, claro. cómo cuidarme, cómo bla, bla". Pues, o sea, pero Sí, era un temor de quedar embarazada que yo no quería ni que me tocaran las manos, ¿no? Yo claro. decía: "No, no, ¿qué tal que quedo embarazada?". Y no, Sí, de sin tanto tabú. información. Ay, tabú, sí, Totalmente, o sea, no. entonces era como de, híjole, o sea, sí era un miedo constante Claro, a todo, claro. y a tener que a no regarla, sobre Sí. todo, ¿no? Y una de las formas en las que los hijos del caos sobreviven es esta como intento de perfección, ¿no? El tratar de sobresalir en absolutamente todo, justo para, pues, para no dar más problemas, Ujú, para que también te reconozcan, para algo, para sentirte vista. ujú, Entonces, pues sí, es como que por ahí sí. te fuiste tú. Y ahora, o sea, tuviste a tu mamá 10 años y a tu papá 13 años. ¿Sientes que ese periodo en que sí los tuviste, en que sí fueron una familia, digamos, entre comillas, normal y Ujú. feliz, em, te pudiste construir como con amor propio, tenías buena autoestima, o cómo sentías que, cómo eras hasta cuando empiezan las tragedias?
No, creo que mis papás como que, híjole, es que dicen, ¿no? Que como que uno presiente, uno siente Sí, cuando va a morir. sí, Entonces, yo no sé si mis papás sabían o sentían que, digo, obviamente no lo sabían tal cual, ¿no? Pero como que me fueron preparando ok, justo para esta autonomía. órale. Yo a los 10 años ya me iba sola a la escuela. Ah, Y wow. yo te estoy hablando que yo vivo por el aeropuerto y mi escuela está en la San Rafael, la O sea, te primaria. ibas en Me camiones. iba en un microbús Sí, y ellos me enseñaban, ¿no? Porque mi mamá trabajaba muy cerca de donde estaba mi escuela, pero entonces era de, mira, te vas a subir aquí y te vas a bajar aquí y ok. tarará, y vas a hacer esto y vas a caminar y vas a pagar tanto y vas a traer esto, bla, bla. Entonces, ya, o sea, en una ocasión me di cuenta que ellos venían atrás de mí, ¿no? O Te sea, vigilaban. ajá. Entonces decía, bueno, que no estoy tan sola, ¿no? Ok, Pero como que me fueron formando en esto, en esta autonomía, en de ok. cómo resolver, cómo aprender a hacer las cosas. Sí, mi autoestima estaba, pero destruida porque de pronto no entendía por qué mi mamá me había dejado. O Claro, sea, yo no entendía como su muerte. ok. Para mí, como niña, mi mamá Sí, me abandonó, claro. ¿no? Era como Sí. dejaste a la niña y pues fue como de, pues no le importó luchar por su vida, ¿no? O Mm, sea, sí me sentía como mal. Y sí era como buscar el pertenecer, el buscar el lugar, porque me acuerdo que en la escuela, pues sí, no era ni la niña ni la más popular, ni la más inteligente, ni la más destacada. Y de pronto, pues sí estaban como las niñas crueles, las bonitas, las populares, sí. que decía yo, no, pero pues para que sean mis amigas, pues órale, ¿no? Y de pronto aguantas cosas o así Ujú, por querer ser vista, por ser claro. escuchada, reconocida, ¿no? Entonces, sí, de pronto no me quejo. Fue una infancia como diferente, Sí. totalmente, pero sí mi autoestima no había amor propio, no Mm, había tal, o sea, era como de tienes que resolver. Aquí la cosa sí, se trata de sobrevivir y a sí, ver cómo le haces y cómo resuelves. Pero en cuanto a esto de mirarme o de preocuparme por mis emociones, sí, no, cero. Creo que siempre veía hacia los demás, a claro, cuidado de los demás. claro. Siempre, siempre, siempre. Sí. Y te llegó una responsabilidad de cuidar a alguien muy chiquita Claro. también. Además, porque mis papás eran como personas que sí nos inculcaron mucho la ayuda. Ok, El dar a todo mundo. sí. O sea, yo recuerdo en el velorio tanto de mi mamá como de mi papá, llegaban camiones y camiones y camiones con gente, muchísimas personas que los querían mucho porque Mm, era, es que tu mamá siempre hacía esto para mí, o es que tu papá esto, es que sus papás eran súper buenas personas y nos daban y nos ayudaron y entonces como que sí crecí también con esto de dar y dar y ayudar. apoyar y no importa cómo estás, tú da, Sí. ¿no? Que es impresionante cómo, porque se habla mucho de que los mexicanos somos una cultura de muy buen servicio y muy alegres y todo, pero al mismo tiempo muy reservados en cuestión de nuestras emociones, Sí. muy poco vulnerables, o sea, abiertos a la Ujú, vulnerabilidad. Y entonces me pregunto de dónde viene ese dar, ¿no? Porque si no te sabes dar a ti mismo, si no nos ujú. sabemos amar a nosotros mismos y darnos a nosotros mismos y ponernos antes que los demás, siento que ese dar constante, y no digo que sea el caso de tus papás, pero en general, viene como más bien desde un vacío emocional, Claro. ¿no? Que llenamos Ujú, sintiéndonos bien dando, pero al mismo tiempo nos sentimos vacíos hacia nosotros mismos. claro. Y ha de ser eso también muy difícil. ¿Y cómo crees que o sea, cómo empieza a tener un impacto en tu vida emocional tener tanta responsabilidad desde tan chiquita? No nada más de cuidarte a ti y de cuidar a tu hermana, sino de esto, de no vas a perder la beca y que no te metas en problemas para no causar más problemas y cuidado con que hagas algo porque te quitan tu casa. O sea, ¿cómo era vivir con tanta responsabilidad, tanta carga? Era muy difícil, o sea, sí era como de
sales y te pones como la máscara de todo está bien, de yo te ayudo, no te preocupes aquí, ¿no? Y justo esta parte que dices como de llenar el vacío es como querer, al principio era como dar, buscando ese reconocimiento, Claro. ¿no? De decir, no, mira, es que es bien buena onda, o es que mira, y vamos a invitarla, vamos a llevarla, vamos a traer, Claro. ¿no? Como sí buscando y también el pertenecer a un lugar, ¿no? Sí, Porque pues mi familia estaba rota, claro, ¿no? No tenía tampoco como, los primos, los tíos, claro. los, ¿no? Entonces, sí fue como muy difícil ir como armando, pues no sé, como una personalidad real, ¿sabes? Claro, era todo máscara y armadura, Totalmente, sí, ¿no? y era como, ¿cómo estás? Bien, súper bien, como que si mi vida era perfecta en ese Claro, momento, ¿no? y con tanta ayuda que tú necesitabas, pues prácticamente era imposible pedirla, ¿no? Claro, exacto. Ay, me identifico mucho con muchas cosas de cómo te sentías, Ujú. aunque nuestra historia es muy distinta, Claro. porque esa soledad que marca el vivir sola con tu trauma es muy fuerte para los niños y como seres humanos, lo primero que necesitamos es pertenecer, es la pertenencia, somos seres sociales y lo que más miedo tenemos es justamente quedarnos solos y pues sí, es muy fuerte y te entiendo perfecto. Y yo me sentía mucho de la misma forma, como tratar de pertenecer y cómo le haces si no tienes a tu familia, si estás sola, físicamente estás sola también. Uy, es muy duro. Y después de esto, obviamente, pues atraemos lo que somos, ¿no? Y en lo que vibramos empezamos a atraer desde ahí. ¿Qué tipo de relaciones empiezas a atraer en tu vida ya más hacia tu adolescencia, creciendo más? Pues eran relaciones como, hoy lo puedo decir como, o lo puedo mirar como, pues relaciones donde sabía que no estaban disponibles emocionalmente tal vez, o que no era Okey, como, sí, que no era como una prioridad, okey, ¿no? De pronto era como relaciones que no duraban mucho, o ya cuando de pronto sí tuve una relación ya una relación formal que incluso, pero todo fue como buscando la rapidez y el asegurar que claro. no se perdiera, que no pasara nada, que fuera perfecta. Mm, Y entonces también el darme tanto, claro, ¿no? Para que no se perdiera la relación y para decir: "No, no, no, aquí ya voy a claro, formar", o sea, yo a los 21 años ya, vivía con mi pareja, ¿no? okey. O sea, estaba yo bien chavita, Pues sí, pero igual ya ¿no? estabas sola, ¿no? O sea, Exacto, o sea, en el Inter, pues, mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos, ya mi hermano tampoco vive aquí, mi sobrina, pues, obvio, se fue a vivir con mi sí, hermana, entonces, yo ya me quedé a vivir aquí sola y entonces, pues, fue como de, pues, pues bueno, sí, ¿no? de sola a sola con él, pues sola con Exacto. él. Entonces, sí eran como relaciones donde, pues, hoy por hoy, pues, sí aprendí mucho, Mm, pero sí me doy cuenta que eran como donde yo entregaba todo o me convertía en la mamá, guau. ¿no? Otra De la vez, o sea, pareja. Sí, repetías los mismos todo, patrones y totalmente. atraías exactamente el mismo tipo de relación, que Ujú. era toda tu familia emocionalmente ausente, están ahí, pero no están ahí, tienes que servirlos y dar, y dar, y dar para que te pelen y te Ujú. quieran, y pues hacemos más de lo mismo, Sí, porque es lo que conocemos y es exacto. lo que sabemos. Exactamente. Y ¿te recuerdas en algún momento como empezar a sentir algún tipo de culpa de tomar decisiones y que no salieran bien las cosas? Porque, pues, obviamente sin guía, pues la vamos a regar, ¿no? Sí. Como, ¿qué haces? Y entonces te equivocas, ¿y qué pasa ahí? ¿Te sientes culpable de equivocarte o qué? Sí, totalmente. Justo en esta relación que tuve, digo, vivimos juntos 5 años. O Ah, sea, guau, sí fue una relación larga. importante, ¿no? Pero bueno, terminó muy mal porque, pues, justo yo lo daba todo, todo, Mm, todo, y hasta económicamente, pues, era yo mm, quien de pronto, ¿no? okey, Entonces, me queda de ver muchísimo dinero. mm, Entonces, sí fue así de, híjole,
sea, ya la regué, pero no quiero que nadie sepa, Ok. pero no puedo pedir ayuda, o sea, quedé 1000 deudas, o sea, tenía como en ese momento 10 tarjetas de crédito, las cuales a tope, Uf. debía un préstamo, y yo decía, pero no puedo pedir ayuda. A mis hermanos no les puedo decir Ok. porque me van a decir que te lo dije Ujú. o cómo, por qué, bla, 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 o pensar que iban a decir qué tonta eres, ¿no? Sí, Pues tú tan inteligente que te sientes, ¿no? claro. Y pues qué tonta, ¿no? Sí, Entonces, pues otra vez el buscar, el resolver, pero sí con esta culpa de, híjole, pues es que, pero no entendía. O claro. sea, No, era inconsciente todo. en ese momento no entendía el por qué estaba haciendo todo esto, ¿no? Ok. No entendía o no veía que había un patrón, no entendía, ni siquiera no sabía que eran patrones, Claro, claro. ¿no? Sí, O no, sea, eso, no pasaba ni por acá, sí, entonces era como de, bueno, ya aprendí que no dinero, no puedo claro, prestar dinero, no puedo dar dinero y no, por aquí no es, claro. ¿no? Y entonces cambio al año, cambio de pareja, bla, 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 pero al final, pues igual, o sea, fue una relación de 10 años Con tu nueva con mi pareja. nueva pareja Ok. y también fue una relación súper complicada, ¿no? Mm, Porque también acabé buscando esa familia, ujú. ¿no? Y quedándome pues soportando muchas cosas, ¿no? Claro. Infidelidades, muchas cosas que pues que hoy las veo y digo, híjole, es que qué difícil, ¿no? No lo veía, o sea, era Claro, tanta mi necesidad y mi dolor era tan sí, grande que no podía ver esto porque tenía esto, claro, porque aquí tenía una familia, porque era una claro, persona de familia muy unida y todo. Yo decía, es que esto era lo que yo quería claro. y lo que a mí me quitaron Ujú. de niña y entonces ahorita lo tengo y no la voy a perder por Claro, nada del mundo, claro. ¿sabes? Sí, y es muy difícil poner esos límites que te van a dar a ti seguridad y que van a cuidar tu integridad cuando realmente estás tratando de llenar un vacío que ya sabemos hoy, pero no sabíamos ahí, Exacto. que no se iba a llenar con nada de afuera. Ujú. Y entonces, pues sí, ese es justamente el problema de por qué se repiten tantos los patrones, Sí, además de la familiaridad del asunto, es eso, es estar buscando desde el vacío algo afuera que no está afuera. exacto. Y en esta época tienes una pérdida nuevamente en tu vida. ¿Cómo vives eso? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, esto ya fue más adelante, Ok, ¿no? De hecho, esto fue hace casi 3 años ya. ok. Este mes son 3 años. Mm, Y, y bueno, justo en esta relación de la más larga de 10 ujú, años, como que yo quería formar también mi propia familia, ujú, ¿no? Pero no se podía, ¿no? Yo buscaba un embarazo y pues no había. Entonces dije, ok, se descarta completamente de mi vida. Pasan los años y hace 3 años me entero que pues, yo no ni lo buscaba ya, ujú. ¿no? Me entero que estoy embarazada, ¿no? Entonces fue como, primero fue el shock de enterarme de mi embarazo, Sí. ¿no? Y a los 20 días tengo un aborto espontáneo y Mm, pierdo a mi bebé, ¿no? mm, Entonces fue como, híjole, todavía no asimilaba la posibilidad y no asimilaba que sí estaba embarazada y ahora asimila que ya no está, mm. que lo perdiste. O sea, sí fue, o sea, me tomó como un par de meses como entender y asimilar y procesar todo esto, ¿no? Sí, sí, como que te dieron una esperanza y de pronto te la quitaron otra vez. Totalmente. Y sientes que de alguna manera, o viendo hacia atrás, obviamente, ya con todo el trabajo que has hecho, ¿se entrelazaron de alguna forma las heridas del pasado con esta nueva herida? Fíjate que afortunadamente en todo este periodo de que pasó, yo ya había tomado terapia. Okey. ¿No? Ya había encontrado la psicoterapia, había Mm, encontrado terapias holísticas, okey, ya había entrado yo también a un diplomado de tanatología. okey. Entonces, esta pérdida, afortunadamente, la viví completamente diferente, Mm, okey. ¿sabes? Sí me permití Mm, vivir el duelo, okey. o sea, sí decir,
no estoy bien. No lo hablé con todos, no lo hablé con Sí. todo el mundo, lo hablé como con mis personas más cercanas. Y sí les decía, no me siento bien, pero ahorita quiero estar sola, Ok. ¿no? Este momento es para mí, ahorita no, pero yo les voy a decir, tengan la certeza de que hoy sí les voy a decir, las necesito aquí conmigo Claro, y vengan, ¿no? claro. Entonces, sí me recordó muchísimo mis otros duelos, Sí, el cómo no tuve la posibilidad y no tenía en ese momento las herramientas de decir, sí se vale llorar, claro, sí se vale no estar bien, claro. ¿no? Sí se vale decir, hoy no puedo, hoy no quiero. Y lo viví desde otra perspectiva, ¿no? Y entendiendo también que a lo mejor en mis otras pérdidas yo me sentía muy sola, Ujú. pero en realidad no lo estaba, Ok, era tu ¿no? sentir. Era que yo me hice esta creencia de que no había nadie para mí Claro, y de que yo tenía que resolver, claro, ¿no? Para no dar molestias, claro, claro. ¿no? Porque Sí, cada quien tiene sus problemas y ni modo de yo llegar y darles los míos, ¿no? claro. Entonces hoy a través de esa pérdida como que pude entender también muchas cosas que me dolían demasiado y que Ujú. creo que también pude procesar esos duelos. Claro, o sea, es lo que te iba a decir, como que al permitirte sentir este nuevo duelo, que a lo mejor de cierta forma hasta va a sonar rarísimo lo que te voy a decir, pero que fue como una oportunidad que la vida te presentó para que Sí, puedas por fin vivir el duelo de tus sí, papás, que te reprimiste durante tantos años, exacto. ¿no? O sea, como que la vida nos está poniendo las pruebas una y otra vez hasta que las superamos y a lo Ujú. mejor todos estos años que reprimiste el duelo de tus papás, pues esta fue la única manera que a lo mejor llegó a tu vida para que puedas por fin vivir eso y avanzar con esta parte de tu vida. Totalmente. Y entonces, ¿cómo? O sea, dices, para esta etapa ya empecé a pedir ayuda, ya empecé a tener terapia. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llega un punto en tu vida donde dices, necesito ayuda? Después de tantos años de poner tu armazón Ujú. y ser Superman para ti solita, ¿cómo logras vencer esa barrera? Justo en esta relación de 10 años, como que empecé a darme cuenta ¿Ok? de cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces, también tengo unos muy buenos amigos de ya de muchos años, y ellos me platicaron de un diplomado en sexualidad humana. ¿Ok? Yo decía, o sea, Ujú. tabú, Sí, ¿no? claro, claro. Sexo, sexualidad, no, 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 de Sí, eso no se habla, solo no sí, te embaraces, ¿no? claro. Entonces, yo decía: "No, ¿de qué me estás hablando? Eso no es para mí". Entonces, como que ahí yo estudié en la universidad ya, pues, como a los 32 años, ¿no? O Ah, sea, ya ok. la estudié Grande. mucho tiempo después, Sí. ajá. Y entonces, mi excusa era: "No, no puedo porque ahorita estoy en la uni y voy Mm, los sábados y, pues, se va a empalmar y bla". Pero también era como este miedo de enfrentar cosas, ¿no? Que yo claro. decía: "Es que voy a ver cosas que a lo mejor no me van a gustar y mejor ahorita no". Sí. Entonces, me vuelven a decir: "Oye, abrieron un nuevo, módulo de otro grupo, bla, bla, bla". Dije: "Bueno, vamos a ver qué es, Sí. ¿no? Nada pierdo, pues, es una inversión en mí, vamos, okey". Entonces, yo ya no estaba como tan cómoda en esta relación, entonces dije: "Vamos a ver". Y entonces, pues, descubro un mundo impresionante porque, pues, hablaban como de cosas de medicina, pero de la parte emocional, 1000 cosas, ¿no? Que yo Sí. empiezo a descubrir y que digo: "Ah, caray, o sea, esto me interesa y esto me Sí. gusta", ¿no? Y ahí es donde empiezo a detectar, ¿no? Porque nos daban unas clases se llama Hakomi, es Mm, psicoterapia, okey. y entonces ahí empiezo a detectar como esto de las creencias, Mm, ¿no? Creencias limitantes y patrones y todo, y yo digo: sí, ahí estoy yo, ¿no? claro, Eso soy yo, esto es mío, esto. claro. Entonces, empiezo como a trabajar un poco más en esto Mm, y digo: "Okey, creo que esto es lo que necesito sí, para sanar y para resolver todo eso que no pude hace 1000 años", ¿no? sí. Entonces, empecé con el diplomado. Mm, Después empecé también con un poco de, tomé Reiki, mm. como que empecé a buscar todo lo que llegara, ¿no? Sí, Porque todo sumaba, ¿no?
hasta que finalmente llegué a la tanatología. Tomé también el entrenamiento en Hakomi y por último la tanatología, ¿no? Sí, Entonces, como que todo me hizo match, todo hizo claro. sentido y entonces también entendí muchas cosas que necesitaba ver. Terminé esa relación. Ujú. Me ha costado muchas relaciones, incluso de amistad, Claro, claro. ¿no? Entonces, sí ha sido como un crecimiento constante Ujú. y creo que hasta el día de hoy lo sigo como entendiendo, ¿no? Es impresionante cómo o sea, a pesar de tener tantas variedades de caos que he tenido la oportunidad de escuchar, esta parte de la historia es muy repetitiva y me identifico también mucho, como de pronto se ve una lucecita, nos empezamos a identificar con algo, a decir, sí, 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 yo, eso me resuena, eso, y de pronto, pues obviamente en tu intento por ayudar, que sigue ahí latente, pues ya te estás ayudando a ti misma también, ¿no? Porque obviamente todas las prácticas son de ti y empiezas a sanar y a sanar y a sanar y pues entre más sanas, más quieres compartirlo con otros, porque ya sabes que no hay necesidad de pasar a través de tanto dolor y tanta inconsciencia en soledad y en ignorancia. Entonces, pues qué bueno que te encontraste con eso, qué alivio para ti y para toda la gente que seguramente ya ayudas y que vas a poder seguir ayudando. Ahora que tienes tantas herramientas y que tienes información y comprensión, o sea, qué sientes que aprendiste desde o sea, de todas estas pérdidas, de todos estos retos que te presentó la vida? Yo creo que lo más importante fue como este amor propio, Mm, ¿no? Que sí. ni siquiera había escuchado esa palabra, ¿no? Ujú. No figuraba en mi vida. Claro. Y creo que eso es lo más importante que he aprendido hoy, ¿no? Wow. Que, y que sí hay alguien ahí, Sí, ¿no? Que sí se vale, que sí puedo pedir ayuda, que sí parte de este amor propio también es pedir ayuda, claro, ¿no? El claro. decir, no puedo, Ujú. no puedo con todo o no puedo ahorita. Sí, Entonces, creo que eso también es amor propio, ¿no? claro. Entonces, creo que lo más valioso que he aprendido a través de todo esto, creo que ha sido eso. Y ver que sí hay posibilidades, que cuando uno dice, es que otra vez, Ujú. es que es una tras otra, o ya no sé en qué momento, ya estoy fastidiada, ya estoy agotada, ya no hay luz, ya, Sí, se agotaron las posibilidades, ya no sé qué voy a hacer, ya mejor ni me paro. sí, De pronto sí pasa, sí llega, sí, claro. ¿no? Pero lo más importante es, creo que ver eso. Si tú estás bien, Ujú. entonces todo alrededor Claro. se va acomodando. Pero mi mentalidad era, si los demás están bien, Mm, pues yo voy a estar claro, bien, ¿no? claro. Y qué equivocada. Totalmente. Sí, 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 o Sí, sea, qué trastornada visión de la realidad ujú, y qué común, sí, ¿no? No nada más el si otros están bien, sino que si lo de afuera está bien en general, porque cuánta gente no está buscando cambiar su trabajo, o cambiar su casa, o cambiar su imagen, o casarse, o tener hijos, porque creen que esa es la forma en la que se van a sentir mejor, ujú, cuando realmente lo único que tenemos que hacer, y digo lo único como si fuera poquito, pero es ajá, aprender a amarnos a nosotros mismos. Y pues es un largo camino, sobre todo cuando no aprendemos a hacerlo desde chiquitos. ujú, Pero definitivamente yo también concuerdo contigo en que el amor propio es la base de una vida sana y de una vida feliz, realmente, donde no importa ya tanto lo de afuera, ujú, porque va a venir lo de afuera cuando hay ese amor propio que está nutriendo todo lo que tocas. ujú. Y si pudieras ahorita hablar con Shell de 13 años, ¿qué le dirías? O de 10 años, ¿qué le dirías? Pues le diría que lamento mucho que todo lo que vivió, que no haya podido ver que sí había alguien ahí, Mm, ¿no? Eh, que fue muy difícil el haber crecido sola, ujú, ¿no? Con tanta responsabilidad,
pero que creo que todo ese camino sí valió la pena, ¿no? Que, o sea, que si le hubieran dicho que hoy iba a ser la persona que soy hoy, no la creería, definitivamente no lo creería, pero que hoy le puedo decir que todo eso que sufrió y que no lo pudo disfrutar, que hoy lo estoy haciendo por ella. Qué Sí. bonito, qué bonito. Y yo creo que se lo estás diciendo porque pues siempre cargamos con esa niña interior, Sí, ¿no? sí. Entonces aprendernos a dar todo lo que no recibimos es también parte de ese amor propio, como que vernos como si fuéramos nuestra propia mamá. Ujú. Y desde tu historia y desde tu sabiduría y tu conocimiento de la tanatología, ¿qué le dirías a alguien que nos estuviera viendo ahorita que tuvo una pérdida, que no ha podido a lo mejor pasar a través de eso? ¿Qué consejo les pudieras dar? Creo que cuando vives una pérdida, el mundo se te hace chiquito, ¿no? No ves todas las posibilidades que hay afuera. Mm, Em, no queremos ver más esto que ya no hay, esta pérdida, este dolor, este sufrimiento también, ¿no? De ya no está ahí la queja, el dolor, el rencor, el enojo de haber perdido, ¿no? Pero está bien manifestar ese dolor, okey. no vivirlo solos, Mm, vivirlo, comunicarse, ¿no? Hablar con su red de apoyo, con su ujú, familia, con sus amigos, el decir, me siento triste, esto es lo que me duele, ¿no? Buscar esas herramientas, esa ayuda, ¿no? Y darse cuenta que podemos transformar ese dolor en amor, mm, ¿no? En ese reconocimiento de lo que nos dejó esa persona, ¿no? De todo lo que pudiste aprender a través de lo que sí nos dejó. O sea, yo hoy por hoy fueron muy poquitos los años que viví con mi mamá y con mi papá, ujú, pero aprendí muchísimas cosas de ellos. O mm, sea, hoy sí me puedo ver y digo, es que ya no están físicamente, ujú, pero estoy honrando su memoria, mm, pues haciendo todo lo que hoy hago, ¿no? claro, Y siguiendo con mi camino, porque hoy tengo la fortuna de seguir viva, claro, ¿no? Y sí hay una luz de esperanza para estas personas que hoy se les hizo bien chiquito el mundo, pero está bien, se vale que lloren, se valen que se sientan tristes, pero no lo hagan solos. claro. Ay, qué bonito. Y otra pregunta que quiero pedirte que le ayudes al público, a lo mejor que lo necesita, es, ¿cómo puede ayudar cómo pueden ayudar los padres que quedan, haz de cuenta, cuando muere uno de los dos, Ujú. a sus hijos en cuestión de, pues, ser honestos, contarles lo que pasó, cuál es la mejor manera en las que ellos pueden, pues, ayudar a sus hijos a pasar a través de ese dolor? Claro, pues justo esto, la comunicación, ¿no? Okey, Depende también de la edad de los niños, okey, ¿no? Porque si son muy chiquitos, a veces les queremos dar explicaciones de cosas que no van a entender, okey. ¿no? Entonces, hablarles en su idioma, ¿no? Si son unos niños chiquitos, también saber y entender qué dudas tienen, Mm, ¿no? Porque a lo mejor de pronto vamos a dar información que no necesitan, okey, ¿no? Entonces es primero hacerles ver que ellos no tienen la responsabilidad de nada. okey, Su única responsabilidad es la que tienen como hijos y okey. no tienen que hacerse cargo o de la mamá o del papá, dependiendo Ujú. quién haya Sí, no trascendido. no van a ser el apoyo emocional No, del que claro que quedó. no, ni emocional ni económico, porque a Claro. veces asumimos esa responsabilidad, Mm, ¿no? Me ha tocado acompañar a algunos adolescentes con pérdida de papás mm, y en el caso de cuando son hombres y mm. pierden al papá es que yo me tengo que hacer responsable, Claro, yo el tengo hombre que de la cuidar a mi casa ahora, mamá, ¿no? ahora el hombre de la casa soy yo. Ujú. Entonces es hacerles saber que ellos no tienen esa responsabilidad, Okey, para eso todavía hay un adulto en casa, claro. ¿no? Y
ser abiertos y comunicarse y también no hacerse los fuertes. Claro. Porque yo me voy a hacer el fuerte para que mi mamá o mi papá no se preocupen. Claro. Y entonces también mamá y papá lloran bajito en el baño, Sí. solos, cuando se pueden hacer acompañamiento, ¿no? Decir, oye, a ver, ¿sabes qué? Hoy ha sido un muy mal día, hoy me siento muy triste, ¿tú cómo estás? Claro. ¿Y cómo podrían los papás de niños más chiquitos saber qué dudas tienen sus hijos? ¿Qué les pueden preguntar para que ellos sepan hasta dónde contarles o qué contarles? ¿Qué tipo de preguntas se le hace a un niño chiquito acerca de eso? Pues lo primero es explicarle, o sea, decirle que mamá o papá ya no están, que murió. Sí, sí. O sea, sí decirle que Sí. murió, porque también me ha tocado es que le dijimos que se fue de viaje. Ay, sí, no. Entonces, desde ahí viene el abandono y ¿no? Claro. Entonces, es explicarle, mamá ya no está, mamá murió, pasó, no sé, estaba enferma y hasta ahí. No le tienes que decir, es que estaba mal del corazón, pero es que o se quedó dormida. No, estaba enferma y hasta ahí, ¿no? Ok. Las dudas vendrán del propio niño. Ok. Dirá, ¿de qué se enfermó? Tenía un problema en su corazón. Ok. Ok. Pero yo también me puedo enfermar, entonces el propio niño irá seguir al niño. Exactamente, contestarle lo que él tenga duda y con respuestas simples. Claro. No tan rebuscadas ni con palabras como extrañas para ellos, no hablarles en su idioma. Pero hablarlo para que no sea justamente un tabú, ¿no? Sí. Para que ellos se sientan con la seguridad de poder preguntar. Claro. O sea, de repente, pues mencionarlos o no sé cómo. Y que entiendan la muerte como algo natural. Claro. Sobre todo eso, porque a veces es como, la muerte es mala y bla, bla, bla. Y también los niños entienden la muerte desde otra visión, porque ven caricaturas y atropellan al perrito, pero vuelve a vivir y entonces, claro. ¿no? Entonces tienen una idea distorsionada de la muerte. Entonces, si lo hablan con sus papás o con algún adulto que esté como responsable de ellos, ellos irán como formulando sus propias preguntas, ¿no? Y sobre eso ya les pueden contestar. Pero sí la comunicación y ser siempre bien claros y hablarles con la verdad. Claro, no hay como la verdad. Digo, apropiadamente adecuada, mencionada para la edad de la persona. Hay veces pecamos, bueno, o sea, me han tocado historias donde se peca de honestidad y se les da información que los niños no tenían por qué saber, ¿no? Y también los niños tienen a una persona de confianza. A lo mejor si falta mamá o papá, pero el niño convive más con los abuelos o son como sus personas más cercanas, a lo mejor los abuelos son quien pueden hablar con él, ¿no? Porque se siente en un ambiente seguro, en un ambiente cómodo. Claro. Ay, gracias, Shendel, gracias por contarnos, compartir tu vida, tu historia, tu conocimiento, tu camino, de verdad. Para mí, pues no hay nada más que muchísima gratitud de poder usar esta plataforma para compartir las historias de otros hijos del caos y reforzar que no hay caos chiquito, o sea, no hay mucha gente me dice, es que pues no fue tan grave, o sea, como que nos juzgamos a nosotros mismos porque a lo mejor no nos pegaban o no sé, no era como grave lo que pasó, no hubo abuso físico de alguna forma y quiero reforzar eso, quiero reforzar que no importa cómo se vea desde afuera, no hay que juzgar el caos que vivió un niño, que vivimos nosotros, porque al final el mayor trauma y el que se repite constantemente es la soledad con la que cada niño experimenta su caos y las creencias que surgen a raíz de ese caos son iguales para todos, porque hablaste mucho de cosas que yo me identifico y pues afortunadamente mis padres aquí están conmigo, pero fue otro caos, fue un caos distinto y yo me sentía muy igual a como tú te sentías. Entonces, por eso hago ese énfasis de que no importa cuál sea el caos, es la disfunción en el núcleo familiar la que genera ese vacío en los niños que nos hace crecer igual y que nos lleva por el mismo camino, o sea, bueno, cada quien su camino, pero el camino de la sanación y que ese es
el objetivo de Hijos del Caos, es mostrar que sí se puede, que hay luz al final del camino, que el camino nunca va a terminar realmente, pero que siempre podemos estar siguiendo esa luz y que no están solos. No están solos, de verdad, no están solas, no están solos. Y aunque a lo mejor en la misma familia no se sienta la confianza de poder hablar, pues habemos muchos que lo vivimos y que ya nos dedicamos a esto y que nos pueden buscar y que pueden encontrar a alguien con quien se sientan seguros para hablar, porque definitivamente hablar es sanar y bueno, escuchar es el primer paso para poder hablar y por eso queremos contar todas estas historias. Yo sé que no es fácil y yo sé que hay veces duele y ya no queremos seguir sintiendo el dolor y lo revivimos al contarlo, pero desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar, desde un lugar con mucho más significado y eso para mí y percibo que para ti ha sido mucho más fácil en transitar el dolor, ¿no? Encontrarle un significado y qué mejor que poder ayudar a otros a que lo vivan distinto y a que sea más fácil y más leve. Entonces, de nuevo, te agradezco muchísimo por venir, por tu tiempo y pues aquí estamos. Muchas gracias. Seguiremos haciendo más de esto. Les vamos a dejar tus datos en las descripciones de los videos para que si alguien quiere Hakomi, tanatología o saber más acerca de ti y pues recibir tu ayuda, te puedan contactar. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio y es muy bonito el sentirse escuchado y sobre todo acompañado, saber que a pesar de que cada uno tiene sus propios caos, sí, ¿no? Al final sí encuentras la luz y sí hay espacio para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, y nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube. Suscríbanse al canal Somos Hijos del Caos. Pónganle la campanita para que les avise cada vez que hay otro episodio. Y a todos ustedes, Hijos del Caos, recuerden, no están solos, no están solas. Aquí estamos para escuchar, para sanar, para soltar y para seguir adelante. Gracias. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad, comparte este episodio y suscríbete. Hasta la próxima.